Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Les parece? Comenzamos con la unidad 17 hoy, la última unidad. A ver, bueno, ahí estamos. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 17, es el tema de responsabilidad del Estado. Me gustaría hacer como algunas consideraciones previas, repasar un poco lo que ya sabemos, recordar el cambio, fase del cambio de código viejo, código civil, el viejo código de comercio, a la realidad que es hoy ya hace un buen tiempo de código civil y comercial. Este cambio no es menor porque nosotros cuando antes hablábamos de responsabilidad del Estado nos remitíamos al 1112 y 1113 del viejo código civil, lo cual suscitaba un montón de conflictos por cómo ya sabemos a esta altura que tanto el enfoque como el sustrato, de la misma naturaleza jurídica de la figura, eh, se sustentaba justamente en naturalezas totalmente distintas, la del derecho público y la del derecho privado, con principios totalmente distintos. Entonces, eh, los jueces a la hora de aplicarlo tenían que sortear un montón de inconvenientes de cómo abordar una situación, ¿no? O mejor dicho, para hablar de forma lo más puntual posible la producción de un daño por parte del Estado, aplicando reglas del derecho privado. ¿No? En el medio vino la doctrina Calvo, hay toda una evolución al respecto. La cuestión es que logran ponerse de acuerdo, eh, justamente los legisladores de esa época, y comienzan a trabajar en un proyecto conjunto, es decir, se va desarrollando por un lado las comisiones que trabajan la reforma del Código Civil y Comercial y por otro lado, teniendo en cuenta estas propuestas de reforma, porque van a ver que están cercanas en años, se trabaja esta ley de responsabilidad del Estado, con esta visión ya propuesta de separar estos conceptos que se mezclaban, ¿no? Porque no había una respuesta, una norma, mejor dicho, que dé respuesta a qué pasa cuando el Estado produce daño. De eso estamos para hablar cuando hablamos de responsabilidad del Estado, ¿sí? Em, y aquí hacer unas salvedades. Em, en principio, vamos a ver en el programa que cuando hablamos de responsabilidad contractual no tendríamos problema porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir primero a mirar qué dice el contrato, ¿no? Entonces, cuando el daño se produce por algún tipo de responsabilidad contractual, esto es derivado de un vínculo contractual, de un contrato de los que ya estudiamos, de obra pública, de una concesión de un servicio, claramente para estas partes se va eh, a realizar o a ejecutar lo convenido en estos contratos, ¿sí? Y en su ley marco respectiva conforme sea la forma de este tipo contractual. Entonces, esta ley se va a aplicar claramente o va a estar enfocada claramente en atender las situaciones de daño extracontractual. ¿Alguno podría leer el artículo 1 que estoy transmitiendo en pantalla, por favor? Artículo 1. Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Muchas gracias, Ezequiel. Un poco de lo que hablábamos en esta introducción, ¿no? Que la responsabilidad del Estado, o mejor dicho, que las disposiciones del código no se aplican a estos supuestos de responsabilidad del Estado. Acá el mismo artículo 1 establece de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad del Estado, cuándo el Estado debe responder, cuando su actividad o inactividad produzca un daño a los bienes o derechos de las personas, ¿sí? Bienes o derechos. Y una de las dos cuestiones que eran las que se confundían puntualmente en el Código Civil, ¿no? Que esta ley viene a aclarar. La primera es que la responsabilidad del Estado es objetiva, por lo cual yo no puedo alegar algún tipo de daño subjetivo, ¿no? Todo lo que implica es el enfoque subjetivo del daño, ¿no? No necesariamente o mejor, sí, de la producción del daño. Entonces, necesariamente cuando hablamos de responsabilidad del Estado, vamos a hablar de una responsabilidad objetiva y directa. Ahora vamos a entrar bien en esos dos ítems. Y lo Profe, segundo disculpe, que, se le escucha sí, muy despacito. No sé si soy yo eh, nada más, pero ahí está mejor mi micrófono, estoy sí, resfriada ahí también, sí. eso puede Sí, ser ahí se también. escucha mejor. Y lo Gracias. segundo es que, no, por favor, estoy resfriada, por eso estoy hablando bajito también. Lo otro es que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente, ¿sí? Y esto es importante porque fíjense que también es una herramienta propia de las relaciones causales donde pueda producirse daño, ¿no? Establecida en el Código Civil. Entonces, fíjense lo importante de este artículo. Ya les adelanto, esta ley es muy cortita y hay que ir a estudiar la ley completo, ¿no? El estudio, el abordaje de de este apartado es propiamente el de la ley y a partir de allí poder leer la doctrina para poder ampliar el tema, ¿sí? Bien, em, esta es la exhibición, ¿sí? De cuando el Estado no debe responder, claramente cuando estos casos o es mejor dicho, cuando el daño sea producido por un caso fortuito, fuerza mayor, salvo que expresamente y por ley, ¿no? El Estado asuma ese daño, ¿sí? Y el segundo, el daño, cuando el daño sea producto de un hecho de la víctima, un tercero por el cual el Estado no debe responder. Después vamos a ver quién es ese tercero. Ya me adelanto en decir que inclusive va a haber una parte especial de esta norma donde va a señalar que los concesionarios de los servicios deben responder por el daño que causen en el ejercicio de esas funciones de concesionario, ¿no? O sea que esto es importante de tener en cuenta. Bien, y acá, bueno, acá está lo que les decía, que el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomienda un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. Entonces, si un concesionario en el ejercicio, por su actividad o inactividad, en el ejercicio de esa función de concesionario, eh, realiza un daño, el Estado no deberá, o produce un daño, el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, dice, ¿no? Entonces esto es importante de tener en cuenta porque necesariamente, y por allí, aún en la práctica, digamos, los abogados vamos cuando hacemos cuando vamos por la responsabilidad de un concesionario, necesariamente también en la práctica es muy común ir contra el Estado, digamos, eh, pero el artículo 6 es claro en que el Estado no debe responder ni aún de forma subsidiaria, ¿no? Bueno, hablamos de la responsabilidad contractual, que dice el artículo 10, la responsabilidad contractual del Estado se rige por los dispuestos en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley de forma supletoria. Las disposiciones de la presente de esta ley, digamos, no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador. Y esto es importante destacar porque es un tipo de contrato especial que, como sabemos, un contrato de derecho público, el contrato de empleo público, que se rige por su propia normativa, que tiene su propio sistema y que de no regularse esta actividad, seguirá otra regulación que no es la que propone esta norma. Algo que, y antes de entrar a qué es lo que propone este tipo,
me gustaría señalar algo que no advertí al comienzo, y es que acá de vuelta, que quizá parece una obviedad, pero no lo es, recordemos que el derecho administrativo es de carácter local. Entonces nosotros estamos hablando de esta norma, la número 26944, como una norma de responsabilidad del Estado nacional. Entonces, para resolver esta situación, hay tres posibilidades. Perdón. Ante una situación de daño hay tres situaciones posibles, digamos, mirando la jurisdicción. Esta ley 26944 que decíamos es la ley de responsabilidad del Estado nacional, es una ley nacional, por lo cual las provincias tienen tres posibilidades, le decía, frente a esta ley. Una, adherirse a la misma y aplicarla, ¿sí? Dos, no adherirse eh, y no aplicar ni esta norma ni nada, ¿no? Y tres, no adherirse y realizar su propia norma de responsabilidad del Estado. Y vamos a ver que las soluciones son diversas en el ámbito, en el territorio nacional, ¿sí? Hasta el momento la provincia de Corrientes no adhirió a esta norma, pero tampoco tiene una norma propia de responsabilidad del Estado. Em, entonces, los casos se van resolviendo caso a caso y conforme criterios ya sentados, pero ya no se puede aplicar, o bueno, eh, allí también va en estos principios de entender si se aplica o no se aplica el Código Civil y Comercial de forma supletoria o subsidiaria. Fíjense que en el ámbito nacional, de acuerdo a esta ley, ya no hay forma de aplicar el Código Civil y Comercial ni de forma subsidiaria. Vieron que les decía que era una obviedad, pero no es tan obviedad, ¿no? Son cuestiones para entrar a mirar y tener presente siempre. Profe, Mira, consulta. sí, Y al no adherirse a la ley, ni tampoco dictar su propia ley de responsabilidad, ¿cómo se resuelven los casos en estos casos? y bueno, justamente hay que entrar a mirar cómo resuelve la jurisprudencia, ¿no? Hay que mirar los fallos y ver cuáles son las normas que citan. Hay varios fallos en el aula virtual que podemos entrar a mirar y ver cuáles son los criterios conforme cada suceso, ¿no? Y en cierto modo, el trabajo pretoriano ha indicado que se continúan con determinadas normas del Código Civil y Comercial, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién dice que no va a aplicar de forma supletoria o subsidiaria el Código Civil y Comercial? La nación, ¿no? No obliga, esta norma no obliga a las provincias a pensar de esta forma, a obrar de esta forma. Entonces las provincias podrían no adherirse, no realizar su norma, continuar aplicando de forma subsidiaria o no el Código Civil y Comercial, ¿no? Conforme sus propios criterios. Entonces, esa es la propuesta, digamos, poder ir mirando qué es lo que se contiene dentro de la norma, cómo se resuelve en el ámbito judicial. Hay un fallo de todos en el aula virtual que ahora lo voy a resaltar para que lo leamos, que es de la provincia de Corrientes, de un caso de EPEC, que me parece interesante ver eh, por justamente esta elaboración que se hace de cómo opera la responsabilidad provincial o la responsabilidad del Estado. Bueno, en este caso se deslinda en el que yo les comento, pero para poder ver los fundamentos, conforme a lo que señala David, creo que era que preguntó, ver cuál es el criterio establecido, ¿no? Y bueno, es una elaboración artesanal que responde a estos criterios ya solventados. Bien, seguimos. Ahora entramos a la propuesta de esta ley. Volvemos entonces a centrarnos en la ley nacional. Em, y en esto quería señalar el programa dice responsabilidad por actividad legítima o inactividad. ¿M? Mejor dicho, responsabilidad por actividad o inactividad legítima y actividad legítima o lícita. Y acá tenemos que pensar, antes de seguir transmitiendo, que pueden suceder dos cuestiones. Que el Estado obre de forma ilegítima, es decir, que habiendo una norma no la observe o la realice de forma deficiente o realice, o al revés, la norma le obliga a abstenerse de realizar algo y el Estado lo realice, ¿no? Pero en definitiva, que haya una inobservancia, una norma jurídica, entonces
estamos hablando de que la conducta del Estado configuraría una actividad o inactividad ilegítima, ¿m? Contraria a derecho, y que esa actividad o inactividad genera una responsabilidad. Eso es lo que vamos a ver a continuación con el artículo 3. ¿Qué sucede en el artículo 4? Que el Estado realiza una actividad o mejor dicho, se abstiene de realizar una actividad o la realiza de forma lícita. Esto es observando la normativa vigente, actuando conforme a derecho y aún así produce un daño. Eso es lo contenido en el artículo 4. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entendió la distinción? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, mm, para la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima, tenemos que tener estos 4 supuestos. Primero, un daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoca, es decir, si yo voy a demandar al Estado, eh, debo de tener el daño cierto, acreditado, ¿no? De forma de probarlo, mensurable en dinero. Luego tengo que tener una imputabilidad material de esta actividad o inactividad que causó el daño a un órgano del Estado. O sea, no puedo ir directamente así contra la provincia de Corrientes, por ejemplo. No tiene que ser un caso puntual. Que yo tenga un daño que me efectuó, no sé, el Ministerio de Educación, ¿no? O el Ministerio de Salud Pública, el hospital, la directora de la escuela, tanto, ¿no? Pensando que yo pueda imputar al directorio, a un hospital, a un órgano del Estado, cuanto más preciso mejor, y en realidad a esta actividad o inactividad el daño causado, ¿no? Y ahora tengo que tener no solamente el daño cierto, debidamente acreditado, porque me invoca mensurable en dinero, la imputabilidad material de este daño, ¿m? Mejor dicho, de esta actividad o inactividad al órgano estatal, y tengo que tener entre estos dos una relación de causalidad. Esta relación de causalidad debe de ser adecuada entre la actividad o inactividad y el daño que estamos hablando. ¿Sí? Recién lo de los dos ejemplitos. Los que ya estudiaron penal 1 saben que hay infinitud de teorías de causalidad. ¿M? Nos interesa acá una causalidad adecuada, eso ya es suficiente. ¿Sí? Y por último, la falta de servicio, que consiste en una actuación o una omisión irregular por parte del Estado. ¿Sí? Esto implica, como yo les decía, que habiendo una norma que diga que el Estado, un funcionario no puede pedir, cobrar, por ejemplo, por una constancia de alumno regular, eh, el funcionario cobre por la constancia de alumno, ¿no? O al revés, que teniendo la obligación el médico de atender al paciente, no lo atienda y se muera, ¿no? Le pase, pierda una pierna o haga abandono, siendo que tiene una norma para cumplir. En esto, el artículo D agrega que la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica que hay un deber normativo de actuación expreso y determinado. Eso tiene que estar en la norma, la obligación de el policía de defender a la persona que está siendo atacada, ¿no? O de intervenir en un disturbio y que, por ejemplo, esto no haya intervenido, ¿no? No podemos solamente suponerlo, sino que debe haber una norma expresa y determinada que establezca cuál es la obligación de actuar de ese funcionario que está interpretando, está realizando un rol de órgano del Estado, ¿no? Y que realice esa omisión. Bien, estos son los requisitos por la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima. En cuanto a la actividad legítima, esto es, que el Estado, vuelvo a repetir, cause un daño, aún actuando conforme a derecho, bien, los dos primeros ítems son similares al anterior, un daño cierto y actual, agrega
esta parte, ¿no? Cierto y actual, debidamente acreditado porque lo invoca inmensurable en dinero, em, la imputabilidad de ser material de la actividad que genera este daño a un órgano del Estado. Acá tenemos también una relación de causalidad, pero ya no solo no alcanza con que sea una relación de causalidad adecuada, es decir, que no incluya a otros tipos de causales, sino que acá la relación de causalidad debe ser directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. ¿Y qué implica eso? Que esta relación de causalidad excluya cualquier otro tipo de causal que pueda generar este daño. Entonces, la causalidad debe ser directa, inmediata, una cuestión de inmediatez en el tiempo, y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. Y aquí aparecen dos ítems. Que esta persona que sufre el daño tenga la ausencia del deber jurídico de soportarlo. ¿Sí? Acá voy a explicar cuál podría ser, por ejemplo, un deber jurídico de soportar un daño. Podríamos mirar cómo se establece, por ejemplo, la ley de electroductos, la ley de gasoductos, al respecto de la servidumbre administrativa del electroducto, de gasoductos. Allí hay un deber jurídico de soportar un daño. Y ustedes me dirán cómo se resuelve, ¿no? Pero hay un deber jurídico y se está hablando de una afectación, de un derecho. Podríamos equiparar, ¿no? Eh, o, por ejemplo, de ser presidente de mesa. Hay varios ejemplos que dan la doctrina. A mí me gusta más el de electroducto de gasoducto, porque creo que es como más visual, ¿no? Pero les puede servir cualquiera como para poder ir incorporando estos criterios. Y no solamente que debe haber una ausencia de un deber jurídico, o sea, una norma, ausencia de una norma que me indique que debo soportar el daño, sino que además ese daño representa un sacrificio especial en la persona dañada, totalmente diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado, dice la norma, por la afectación de un derecho adquirido. Entonces, además de una ausencia de un deber jurídico de soportar el daño, tengo que poder identificar que representa un sacrificio especial en mi persona, ¿sí? Totalmente al que podría representar para mis vecinos. Y este sacrificio especial no tiene que ver con una subjetividad de un daño que a mí me pueda pasar a nivel moral ni nada, porque ya dijimos que esta norma, la responsabilidad del Estado es objetiva, ¿no? Sino con poder identificar que representa para A y no para B un sacrificio especial, ¿no? Y que para A es un sacrificio especial y no para B, C, D, E, F, ¿no? O sea, toda esta comunidad eh, que pueda integrar sobre quien pueda recaer, ¿no? Esta actividad. Bien, entonces tenemos la actividad, decíamos, ilegítima y la actividad legítima. El artículo 5 completa un poco este criterio de que la actividad, la responsabilidad del Estado por actividad legítima, es decir, obrando derecho y aún causando un daño, es de carácter excepcional, justamente por esto que decimos, ¿no? Y que en ningún caso procede el lucro cesante, la reparación del lucro cesante. Me gustaría leer esto detalladamente para que podamos pensarlo juntos. La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien, que es lo que decíamos, ¿no? La responsabilidad objetiva, en esos términos, comprende el valor objetivo del bien y de los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. Los daños causados, y este es otro ítem, pero lo podemos ver ya, los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización. Bien, cuando nosotros pensamos, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. gracias. Sí, profe, sí, sí. Cuando hablamos de entonces responsabilidad, vimos la responsabilidad de transcontractual, entonces por actividad en actividad ilegítima o por actividad legítima. Y ahora entramos a los otros supuestos que nos propone el último ítem del 5, nos dice que la responsabilidad, que mejor dicho, que no,
no genera responsabilidad la actividad legítima de carácter judicial. Y esto es así porque supongamos que conforme, aún siguiendo todo el procedimiento y demás, supongamos que una persona es condenada en primera instancia a pagar no a pagar una multa, pero de condenada en primera instancia y detenida, eh, y luego se revierte o la Cámara levanta esa sentencia. Y ese, por ejemplo, supongamos que esta persona estuvo un año detenida, siendo que luego es declarada inocente, no puede ir contra el Estado, alegando que excepto que haya una inobservancia y la actividad judicial es legítima, que es lo que establece el artículo 5, no podría pedir reparación de tipo. ¿Ah? Lo voy a volver a leer para que nos quede en claro este ítem. Dice, los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización. Bien. Bien, acá tenemos los plazos, ¿sí? El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de 3 años, ¿sí? A partir de la verificación del daño. El artículo 8 nos explica, o sea, estos dos son más procedimentales, ¿no? Lo van a desarrollar mejor el año que viene, por eso los paso un poquito más por arriba. El interesado puede, en la materia siguiente, en procesal administrativo, ¿no? El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de los actos administrativos de alcance individual o general o de la inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento. Y esto es conforme que hayan determinadas normas, determinados actos que vulneren estos derechos, ¿sí? Decíamos que el daño se cause en los bienes o en los derechos, decía el artículo 1, recordar eso. Em, este artículo es muy interesante, el artículo 9, porque da respuesta a un montón de situaciones. Sobre todo me hace recordar al viejo 112 y 113 porque eran los casos más complejos, ¿no? A la hora de hablar de daño. ¿Quién lo puede leer, por favor? Artículo 9. Gracias, La Yasmin. actividad o inactividad de... ¿Cómo le va? La Muy bien. actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causan. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los 3 años. La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los 3 años de la sentencia firme que estableció la indemnización. Bien, vamos por parte, gracias. Entonces, la primera parte de lo que leyó Yasmin. La actividad o inactividad de los funcionarios de agentes públicos en el ejercicio de sus funciones, dijo, eh, por cumplir de forma irregular, que podemos pensar que es la parte del artículo 3, ¿no? Incurriendo en culpa o dolo las obligaciones legales que le están impuestas, ¿sí? Esta falta de servicio que se configura, este concepto de falta de servicio que se configura en el ítem D del artículo 3, hace responsable a estos funcionarios que están actuando como órganos propios del Poder Ejecutivo, del poder del Estado, ¿no? Los hace responsables de los daños que causen, independientemente de que el Estado deba responder como entidad, ¿no? La pretensión resarcitoria contra estos funcionarios y agentes públicos prescribe los 3 años. Y la acción de repetición que puede hacer el Estado, o sea, el Estado puede ir contra estos funcionarios o agentes causantes del daño, ¿sí? Por tener que responder por ello, claramente, prescribe los 3 años de sentencia firme que estableció la indemnización. ¿Qué implica esto? Supongamos que el Estado es condenado por un incumplimiento de uno de los funcionarios o por una situación que realiza uno de los funcionarios. Y bueno, tiene
la sentencia, ¿no? A partir de esta sentencia, una vez que la sentencia está firme, tiene 3 años el Estado para poder ir contra el funcionario. Igualmente puede iniciar la causa judicial antes, ¿no? De la acción de repeticiones, también se realiza el Poder Judicial. Eh, sí, pero es para establecer un momento para el inicio de la causa. Bien, esto es la propuesta de, ahí está, esta es la propuesta de la unidad 17, que es de responsabilidad del Estado. ¿Alguna consulta hasta acá? Esto con estudiar la ley ya estaríamos pasando a la unidad. Sí, la ley y si quieren ampliar para poder desarrollar, como les decía, el concepto de falta de servicio o el concepto de sacrificio especial que desarrollamos hoy, lo pueden ampliar con la doctrina, que son los que los explican. Pero sí, está en el aula virtual el contenido mínimo y si ustedes quieren buscar en el Google académico, también pueden. Pero principalmente es la ley, claramente. Bien, si no hay preguntas de esta unidad, pasamos a hacer un preguntero o un repaso de la materia, ¿les parece? Bueno, Bárbaro, profe, profe, gracias. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla ahora, pero esperen un segundito, me busco un vasito de agua, porque estoy tosiendo mucho, me estoy quedando sin voz. Y pongo para transmitir el programa. Ya vengo, busco un vasito de agua. Bien, ¿se ve ahí? sí, profe. Bueno, de la unidad 1, ¿hay alguna consulta? ¿Vendrían a ser las mismas recomendaciones que para el primer parcial, profe? Un segundito. Está muteado. Ah, está, gracias. Sí, no me daba cuenta, no encontraba el botoncito, gracias. Sí, son las mismas recomendaciones que para el primer parcial. Este es integrador nada más, esa es la diferencia. Bien, y al respecto, ¿habría que centrarnos en algún tipo de contenido más que en otro?
Más que todas nada las la unidades. más que nada la segunda parte y seguramente el doctor va a ir a tomar el parcial, va a hacer alguna pregunta de la primera parte, pero claramente el examen está enfocado en esta segunda parte de la cruzada. Bien. Y de la primera parte, ¿habría alguna unidad que es más posible que salga? Yo les podría decir que siempre se pregunta sobre acto administrativo, nulidades, pero no sé qué, yo preguntaría eso, no sé qué va a preguntar él, ¿no? Todavía no hablamos del examen que va a tomar. Claro, profe. Gracias. Voy mostrando la unidad 2, si les resuena algo, vamos todos leyendo, entonces me van diciendo si quieren detenerse en algo. Unidad 3, personas jurídicas, acá está menciono, de jerarquía y de competencia. La unidad 4, que es poder de policía. La unidad 5, que es lo que hablábamos recién, actividad del Estado, elementos de los actos administrativos, elementos de actos. Una unidad 6, extinción de los actos administrativos, revocación, nulidades. Acá en realidad podemos enfocarnos en nulidades, ¿no? Mm, teoría bipartita, tripartita. Unidad 7, contratos administrativos. Ahí, profe, Sí. los contratos administrativos, la licitación, Eso es por la ahí, unidad, eso es que la unidad 8, que es los procedimientos en la contratación. Eso está acá en la pero unidad es 8. un tema, digamos, que podría llegar a... Entiendo que sí, es lo que yo les decía hoy, no sé qué va a preguntar el doctor, Sí, pero entiendo que sí, es un tipo de procedimiento, ¿no? La licitación pública, exacto. Profe, sí. ¿podría mencionar cómo sería el procedimiento de licitación pública? Había tomado en el examen y Tiene yo me tres había etapas, confundido un poco con ese tema. Sí, tiene las tres etapas de la etapas, licitación. preparatoria, constitutiva y ejecutiva. ¿M? O la inclusive antes de la ejecutiva se habla de la constitutiva, la integrativa junto con la constitutiva, ¿no? Unos hablan de tres etapas, otros de cuatro, es lo que les digo. La preparatoria donde se prepara la voluntad del Estado, ¿sí? Eso de toda la primera parte del procedimiento donde se elaboran los pliegos, se consigue que haya un crédito de imputación fiscal, ¿no? Examen jurídico que establezca que estos pliegos están derechos, que conforme hay presupuesto para realizar, se puede hacer el llamado a concurso o a la licitación, mejor dicho. Bueno, y con el llamado a licitación, el primer acto administrativo donde se llama a licitar, tenemos toda la etapa preparatoria. Una vez que se llama a licitar y se abre la licitación al público, por decirlo así, con la publicación de edictos, a partir de allí estamos en la etapa es donde estamos entre esto que está preparándose la fuerza de voluntad hasta constituir, perdón, está preparándose, sí, la voluntad y la etapa de selección, digamos, Profe, del, perdón que le interrumpa, pero se escucha sí. re bajito. Acá mejor estoy sin voz, es eso, estoy muy sin voz. Sí, sí, le iba a Sí, decir ahí lo muchísimo mismo. mejor. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, Sí, estoy muy resfriada. gracias, profe. Bueno, no, disculpen ustedes, acá me pongo acá el micrófono. Igual les agradezco que me digan que no se escucha, porque si no, no tiene sentido que estén esperando, o sea, es importante que me digan que no se escucha y hacemos un esfuercito. Bueno, entonces decíamos que se prepara la voluntad del Estado una vez que se llama concurso, estoy con el concurso, porque bueno, son similares los procedimientos, ¿no? Pero a licitación, em, se publican los edictos, se presentan estos oferentes. Cuando aparece el oferente, ya empieza a haber un diálogo entre la administración y los oferentes para lograr seleccionar a este contratista, ¿no? Entonces,
hasta el momento de apertura de sobres, cómo se constituye. ¿Se acuerdan que pasaba así para la apertura de sobres? em, Se imputaba el acto, o el acta, mejor dicho, se impugnaba, no se imputaba, se impugnaba el acta de apertura de sobres, que eso se resolvía por cuerda aparte como un incidente, ¿no? Las formas que hay de pedir la licitación, que puede ser por a un sobre o dos sobres, sobre A y sobre B o sobre único o hasta tres sobres, respecto de cómo se establezcan los pliegos y la complejidad de esta licitación. ¿M? Bueno, después viene la etapa donde hecha el acta de apertura de sobres, se constituye el comité de preadjudicación y análisis, donde se establece un, un plazo determinado para para el análisis de las ofertas presentadas. Se realiza un orden de mérito, o mejor dicho, de puntaje, conforme lo establecido en el pliego. Y es este comité de preadjudicación, o está, de acuerdo a cómo se configure, la encargada de proponer un orden, ¿no? Y de realizar esta o mejor dicho, de aconsejar la preadjudicación en favor de una empresa determinada, de un oferente determinado. Se acerca este dictamen al oferente para ver si acepta, si acepta, se vuelve a ratificar todo lo obrado, que hay crédito para realizar el mismo, que el oferente está de acuerdo, dictamen jurídico que analice todo lo procedimentado hasta el momento, y con ello se hace el consejo se aconseja al Poder Ejecutivo que apruebe lo obrado en autos, adjudique la licitación, apruebe la licitación, adjudique la licitación a fulanito de tal, y a partir de allí se suscriba el contrato respectivo, ¿no? Y allí tenemos todas estas etapas que iba nombrando de manera como más visual. No sé si sirvió el repasito. Súper, sí, profe. Bueno, bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, en esta unidad también quedaban los concursos, que bueno, les hablaba un poco de la similitud, sin querer queriendo, les fui hablando de las similitudes de la licitación con el concurso. Después tenemos los vicios del contrato, y ahí tenemos las nulidades en los contratos, caso fortuito, fuerza mayor, el hecho del príncipe. Y a partir de allí ya vemos los principales contratos de derecho administrativo, que ya entramos a eso nosotros, ¿no? Esto ya es la parte más específica, que es la que nos compete ahora. La unidad 10, que es todo el contrato de empleo público, función pública, formas de ingreso, deberes y derechos de los agentes. Profe, ¿hay Sí, hay algunos temas que tienen muchos ítems, como lo son, por ejemplo, no sé, el derecho del contratista, por ejemplo, o temas que son infinitos, pero por la cantidad de puntos que tienen? ¿Puede ser que esos temas sea menos probable que el profesor llegue a tomar? no te puedo responder porque no hablamos todavía del parcial con él. No, no sé cuál va a ser, vuelvo a insistir que el criterio va a ser, por lo menos de lo que trabajamos de toda la vida, eh, es enfocarse en esta segunda parte y hacer preguntas, algunas preguntas importantes de la primera parte. Claramente va a preguntar, siempre la pregunta es a desarrollar, o sea que ustedes van a poder poner lo que sepan hasta donde sepan, ¿no? Y en eso irá en que logren una mayor nota o que logren un aprobado, ¿sí? Ya a esta instancia, entiendo yo que si van a desaprobar es por una cuestión de que no están conociendo esta segunda parte, porque la primera parte ya la estudiaron. Entonces es poder enfocarse en esta segunda parte. Y si bien, por ejemplo, vos decís esto de los ítems, yo, por ejemplo, en esta segunda parte, en esta unidad 10 no la veo tan compleja, a veces tan larga, pero la 11, donde tenemos todo lo que es responsabilidad y tenemos todo el procedimiento, como para dar de ejemplo, claramente los cursogramas que tenemos desarrollados en el aula y demás, de cómo desarrollamos responsabilidad de los funcionarios públicos, son muy complejos, conforme lo que señalaba recién Yasmín, que tienen plazo, forma, modo, un montón de cosas, ¿no? Claramente que con uno entender el procedimiento y poder desarrollarlo, si es que el profesor lo pregunta, es suficiente.
¿sí? Dependerá de mayor o menor nota el hecho de hasta dónde ustedes también puedan abarcar. Y eso también es un poco criterio del alumno, ¿no? De decir, bueno, hasta dónde puedo dar en esta materia, cómo me siento, cómo estoy, porque son exámenes a desarrollar, ¿no? Y eso es lo bueno y lo malo del examen a desarrollar, que uno sabe hasta dónde da y hasta dónde puede, ¿no? Profe, ya que Sí, mencionó la unidad 11, yo le quería preguntar, sí. porque tuve problemas como para entender el procedimiento de la aplicación de sanciones. Ujú. Primero, preguntarle que estuve viendo en la ley nacional, que según la calidad de sanción más leve o más grave, se suele iniciar un informe sumario o un procedimiento de sumario. Y no Yes. lograba entender cuál era la diferencia y le quería preguntar si sustancialmente eran lo mismo y lo que lo diferenciaba eran los efectos que tenía uno de otro con respecto a las sanciones No, o no te cómo se tiene diría, que entender eso. sí, no te diría que sustancialmente es lo mismo porque el procedimiento sumarial es larguísimo al lado del informe sumarial. Sí entiendo que para responderte, como para pensar lo que inician de la misma forma, claramente se inician de la misma forma. Solamente que uno es un informe, o sea, como dice el nombre, inicia, se averigua, se informa y suficiente. Y si el informe se considera que se han recabado información de gravedad tal que habilite abrir el sumario, se habilita la apertura del sumario. Es difícil que se abra un sumario administrativo de pleno sin hacer un informe, excepto que los hechos sean de muy burdos o de gran envergadura, ¿no? Entonces, ameriten abrir directamente el sumario administrativo sin hacer un informe. Si no, por lo general lo que se suele hacer es un informe sumarial y ello puede derivar en la apertura de un sumario o no. ¿Mm? Entonces, en el informe no necesariamente se llega a la instancia en el que se llama a declarar al sujeto sumariado y este presenta pruebas y alega, Mira, no se llega a eso. los procedimientos sumariales, ese es el procedimiento sumarial el que vos me hablas, ¿no? Los procedimientos Sí, sí. sumariales están señalados conforme cada normativa. Entonces, por ejemplo, el informe sumarial, tendríamos que ir a mirar cómo se trabaja en la provincia de Corrientes para darte un ejemplo puntual. Por eso yo decía, es como que son bastante más complejos, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a mirar cómo se elabora un informe sumarial, se recaban los datos y se puede pedir al señalado, porque no podemos hablar de una imputación ni nada, sino o al investigado o al sumariado. Sumariado sí le podemos decir porque es un informe sumarial, ¿no? Que realice su descargo, pero no va a ser en los términos del 889, por ejemplo, que es el decreto que organiza, que ordena nuestro procedimiento sumarial, donde claramente es un momento del procedimiento, ¿sí? En donde inclusive esa declaración se puede impugnar. Suceden un montón de, así como vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el procedimiento administrativo y qué momentos eran considerados importantes o de carácter complejo y por ello podían ser impugnados? Bueno, lo mismo sucede, o declarada la nulidad, ¿no? De una declaración de sumariado, ¿no? Si bien lo mismo, o sea, dada la gravedad, y acá yo vuelvo a citar que pensemos como Gordillo, ¿no? Como, ¿se acuerdan cuando dimos allá acto administrativo? Me parece que te estoy enredando más, Yasmín, entre paréntesis, que responderte, pero porque, a ver, ¿qué nos decía Gordillo? Si nosotros miramos un acto administrativo y vemos que yo tengo el acto administrativo le jubila a Yasmín, ¿no? Y dice Yasmín con Y, pero en el texto decía Yasmín con J, pero en el DNI estaba Yasmín con Y y en el, ¿cómo se llama esto? En el dispositivo está Yasmín con Y, ya está bien identificada. Podemos decir que ese es un vicio intrascendente, o mejor dicho, que es sí, un vicio intrascendente porque está en alguna parte del
del considerando está mal escrito, ¿no? Pero en el dispositivo está bien y en el DNI está de acuerdo, perfecto. Ahora, si en el dispositivo está la J y no está la I, ya no es un vicio intrascendente, es un vicio leve, ¿no? Que yo tendría que poder rectificar o confirmar de acuerdo a cómo lo pueda sanear ese acto, ¿no? Pero ya hablaríamos de un vicio leve. Y si ya no dice Yasmín, sino que está cualquier cosa, el acto es nulo y bueno, tendremos que ver cómo se configura esa nulidad, ¿no? Pero solamente para mostrar que en realidad lo que nosotros estamos viendo es la gradualidad de la gravedad de la afectación de un elemento. Y lo mismo sucede cuando hablamos de los procedimientos sumariales, ¿no? De acuerdo a la gradualidad de la afectación o mejor dicho, del efecto de lo que produjo ese sumario, es que si bien tenemos todos los elementos del sumario, ¿no? Y de cómo se suceden esos pasos en el procedimiento, en algunos casos, dado cómo reviste el carácter y vuelvo al ejemplo, si nosotros tenemos el informe del 889, creo que era el informe del artículo 28, sabemos que ese informe tranquilamente puede ser impugnado, ¿no? Distinto de si simplemente o está tomando vista, pero bueno, supónganse que no le deja tomar vista, en qué términos se toma vista de un expediente, y ahí volvemos de vuelta a preguntar cuál es la gradualidad de la afectación de ese elemento o de ese acto. No sé si respondí. Eh, no, sí, sí, entiendo que también llegué a leer que suelen ser actos discrecionales que lo que se decide tiene que estar suficientemente fundamentado, justamente porque también operan principios de conveniencia y de oportunidad a la hora de decidir si sancionar y qué sanción, o si no. Sí, igualmente no es tanto, en estos casos no es tanto el mérito, la oportunidad o la conveniencia, como sí en el acto administrativo, sino que acá lo que sucede en realidad en un sumario administrativo es que, un segundito.